La clase de hoy va a ser para iniciar con el tema, no sé en qué unidad vamos, creo que la 6, análisis matricial. Este tema o esta unidad del curso, digamos que en realidad es como la más importante, porque finalmente este análisis es el que se realiza en cualquier análisis estructural que se le haga a cualquier tipo de estructura. Básicamente porque es el más general, el que usa cualquier programa, también cualquier software de análisis y diseño. Se aplica para cualquier estructura, sea estáticamente determinada o indeterminada. Sin embargo, pues para poder entender los conceptos, cómo trabaja el método, pues era necesario ver lo que vimos en las anteriores unidades. Vamos a iniciar dando algunas definiciones importantes previas a entender el método, y luego daremos la introducción como tal a en qué consiste el análisis matricial. ¿Alguien me podría confirmar en qué unidad vamos? Si es la 6. Sí, estábamos viendo las seis. Okay. Muy bien, entonces, No, profe, sería la siguiente. O sea, la estamos en la 7 ya. Ok, vamos ahora, antes de iniciar con el método, a dar algunos conceptos previos. Lo primero que vamos a definir es lo que es un grado de libertad. El grado de libertad se define como el posible desplazamiento que puede tener el nudo de una estructura, o de un nudo, mejor, de un elemento. Por ejemplo, si tenemos este elemento que va del nudo I al nudo J, podemos tener varias condiciones para ese elemento. Decir, mira, ese elemento en el nudo I se puede desplazar horizontalmente, se puede desplazar verticalmente o puede girar. Lo máximo que podemos tener son 3 grados de libertad o 3 desplazamientos por nudo para este curso. Estamos limitados a estructuras planas. El análisis matricial se puede extender para estructuras en 3 dimensiones y tendríamos más grados de libertad por nudo, básicamente porque se le suma la rotación en el sentido perpendicular al plano. Entonces, para el curso solo vamos a definir 3 posibles grados de libertad. Vamos a tener desplazamiento lateral, desplazamiento vertical y un giro. Dicho eso, ahora miremos cuáles son las posibles estructuras que vamos a analizar. Es un resumen porque esto lo vimos al inicio del curso. Bueno, antes de eso, coloquémosle nombre a estos desplazamientos. Este sería UX UI, el desplazamiento lateral, UY UI, el desplazamiento vertical, y θ I, el giro.
Muy bien. Dicho eso, entonces vamos a ver los tipos de estructuras que podemos tener, analizando específicamente pues qué desplazamientos podría tener cada estructura. Hay una estructura que ustedes iniciaron viendo en el curso de resistencia quizás, cuando empezaron a estudiar las deformaciones axiales. Esa estructura la vamos a clasificar como una barra. La barra tiene la característica que solo puede tener deformaciones de tipo axial y las fuerzas externas que se le aplican también son axiales, o sea, es un elemento que va a estar sometido, condicionado solamente a tener deformaciones axiales. En la barra no importa la inclinación que tenga el elemento, puede estar vertical, puede estar horizontal o con otro ángulo de inclinación desde la horizontal, porque como la fuerza va a estar aplicada paralela al eje, siempre tendremos deformaciones axiales. Bajo esa característica, entonces, diríamos que solamente tenemos un grado de libertad por nudo. Este sería UJ y U sub I, tal que este es el nudo I y el nudo J. Así que si la barra es horizontal, tendría el desplazamiento lateral en el nudo J o vertical en el nudo J. Y algo importante es que vamos a colocar siempre los desplazamientos en el mismo sentido para llevar un orden. UX sub I. Si la barra es vertical, el grado de libertad o el posible desplazamiento sería UY sub J y UY sub I. Esa sería la estructura más simple que vamos a tener para este curso. Pero en algún momento yo explicaba barras para análisis matricial, luego hablando con un profesor de los que da resistencia, pues esto lo ven bastante en resistencia, y la verdad, aplicar el método de análisis matricial, que es bien extenso, puede resultar como redundante para este tipo de estructura, que es más sencilla analizarla por condiciones de deformación axial, con lo que ustedes vieron en resistencia, aunque básicamente es lo mismo. O sea, en resistencia ustedes lo que hicieron fue calcular una rigidez axial, y con esa rigidez axial determinaban la deformación axial. El método matricial llevaría exactamente a lo mismo, a calcular una deformación de tipo axial. Bueno, entonces esa sería la estructura o los elementos de la estructura más sencilla que podríamos tener. Esa estructura le da la entrada a los elementos tipo cercha. Entonces ya vimos que para que una estructura cumpla la condición de cercha debe tener o debe cumplir con algunas condiciones: nudos articulados, elementos que conforman triángulos, y debe tener cargas nodales. Cuando esta condición se cumple, entonces estamos analizando una cercha y miremos un elemento de la cercha. Entonces, elemento tipo cercha y J.
Este elemento va a tener dos posibles desplazamientos por nudo cuando se cumplen las condiciones de Sercha, siempre que no haya flexión. O sea, estas condiciones de Sercha garantizan fuerzas internas axiales. Muy bien, entonces, cuando se garantizan esas condiciones, vamos a decir que los posibles grados de libertad o posibles desplazamientos que tiene un elemento tipo Sercha serán un desplazamiento horizontal y un desplazamiento vertical en cada nudo. Entonces, en conclusión, dos desplazamientos por nudo. Es decir, que tendríamos 4 desplazamientos por elemento. Esa sería la condición para el elemento tipo Sercha. Por ahí vamos a comenzar los ejercicios que vamos a resolver con este método. Luego pasaremos a un nuevo concepto que es nuevo por una simplificación que se le hace para efectos de hacer el análisis matricial en este curso, que lo vamos a llamar viguetas. Las viguetas, muy similares a las vigas, o sea, son elementos dominados por la flexión, pero que van a cumplir las siguientes condiciones. Lo primero es que vamos a tener cargas uniformemente distribuidas en su longitud, o cargas puntuales que se consideran usando momentos de empotramiento. Y la condición, diría yo, más importante para garantizar este tipo de elemento vigueta es que todos los nudos están apoyados. Con estas condiciones, si se cumplen estas condiciones, analizaremos una vigueta y diremos entonces que van a ser elementos dominados por la flexión, como cualquier viga, dominados por la flexión con un único grado de libertad por nudo, y ese grado de libertad va a ser el giro. Miremos entonces cómo se comportaría la vigueta. Muy bien, entonces un elemento tipo vigueta estaría definido de esta forma. Por ejemplo, digamos que tenemos un empotramiento aquí, apoyo fijo o apoyo móvil, da lo mismo,
apoyo fijo o apoyo móvil. Todos los nudos están apoyados. ¿Cuáles serían los nudos que me interesan para el análisis nuevamente? Serían, coloquémosle nombres a esto, nudo A, nudo B, no con letras no, con números. Nudo 1, 2 y 3. No voy a colocar nudo en el voladizo, porque el voladizo es estáticamente determinado. No vale la pena aplicarle el método de análisis matricial a un voladizo, y más si estamos haciendo una solución manual. O sea, acá necesitamos que el ejercicio se simplifique lo que más podamos. Entonces no vamos a meter ese nudo porque simplemente hacemos lo que hicimos con pendiente de formación, y es que los efectos en el voladizo se transmiten al nudo porque ya se conoce cuál es el momento, se conoce cuál es el cortante. Entonces no lo consideramos como nudo. Así que los nudos para este ejemplo serían 1, 2 y 3 nudos. Ahora estoy diciendo que todas las cargas en la vigueta van a ser perpendiculares. Algo aquí como para aclarar. Esto indica que no hay fuerzas axiales. Fuerzas externas axiales. Entonces las cargas van a ser solamente perpendiculares al elemento. Digamos que tenemos una carga W. ¿Podemos tener cargas puntuales? Sí, las podemos tener. Digamos que le colocamos una carga puntual P a esta vigueta. Ya sabemos que esa carga puntual P se puede convertir en términos de momento y mandar su efecto a los nudos, igual que la carga W. O sea, se pueden calcular unos momentos de empotramiento. Es decir, que no es necesario generar un nudo debajo de esa carga. No es necesario, porque simplemente transmitimos los efectos al nudo. Entonces sigo teniendo 3 nudos. Esta aclaración se las hago porque habrán casos en los que sí será necesario colocar un nudo debajo de esa carga, y va a ser el caso en que se requiera calcular el desplazamiento debajo de esa carga, por ejemplo. El método matricial consiste en calcular deformaciones a partir de la rigidez del elemento o de la estructura. O sea, va a calcular deformaciones, es lo primero que entrega. Va a decirnos cuánto vale ese desplazamiento horizontal, vertical o ese giro en una estructura. Entonces, si usted quiere calcular un desplazamiento, pues coloca un nudo y el método matricial le va a decir cuánto se desplaza ese nudo. O sea, aquí no vale la pena que aplique análisis matricial y luego diga, voy a utilizar carga virtual o voy a utilizar doble integración. No vale la pena, porque puedes colocar cuantos nudos quieras en la estructura. Pero si hacemos eso, si le llegamos a colocar una carga puntual, un nudo debajo de esa carga puntual, entonces el ejercicio ya no consiste en un elemento tipo vigueta, ya va a ser una viga, que es lo que voy a explicar más adelante. Entonces digamos que aquí no, sigo teniendo 3 nudos. Hay cargas perpendiculares al elemento, no hay carga axial. Bajo esa condición, entonces yo puedo decir que mi vigueta va a tener solamente solamente un grado de libertad por nudo, que dijimos es el giro. Horizontalmente este nudo 1, no se puede mover. Horizontalmente no se puede mover el 2 y no se puede mover el 3. Entonces el desplazamiento horizontal va a ser igual a 0 en todos los nudos.
Ux sub i igual a 0 en todos los nudos. Muy bien. Desplazamiento vertical. Todos los nudos están con un apoyo. Entonces, ninguno de esos nudos, del nudo 1, 2 o 3, se puede desplazar verticalmente. Inmediatamente el apoyo va a anular ese desplazamiento. Entonces, uy sub i va a ser igual a 0 porque todos los nudos están apoyados. Por lo tanto, de los 3 posibles grados de libertad que habíamos dicho, nos queda solamente el giro. Entonces, solo hay giros en los nudos. Tendríamos giro en el nudo 1, teta 1, giro en el nudo 2 y giro en el nudo 3. ¿Listo? Así que esa sería una vigueta que tendría solamente un grado de libertad por nudo, que es el giro. Si alguien me dijera, bueno, y si yo quiero saber cuál es el desplazamiento aquí, muy bien, pues entonces se puede calcular con análisis matricial, pero ya no es una vigueta, sino que estaríamos hablando de una viga, que es el siguiente caso. Esta discretización de las estructuras se las hago porque entre más grados de libertad tenga, pues más extenso se vuelve el método. Entonces, la vigueta es la más sencilla de los elementos a flexión. Ahora hablemos de una viga. Entonces, la viga es un elemento dominado por flexión, dominado por la flexión, no tiene cargas axiales, cargas externas axiales. Esta condición me permite anular solamente el desplazamiento horizontal, es decir, Ux sub i es igual a 0. Y todos los nudos no están apoyados, o existirán nudos con desplazamiento vertical. Entonces, coloquemos el mismo ejemplo anterior. O sea, la viga anterior se puede analizar como viga o como vigueta. La analizarás de acuerdo a lo que quieres calcular. Digamos que entonces esa es la viga, y ahora tenemos las siguientes condiciones. Se quiere calcular el desplazamiento vertical debajo de la carga P y en el voladizo. Si eso es lo que se quiere, entonces ya no podemos hablar de 3 nudos, sino que tendríamos un nudo debajo de la carga puntual y un nudo en el voladizo. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 grados de libertad tiene esta estructura.
Muy bien, entonces la anterior tenía solamente 3 nudos. La anterior solamente tenía 3 nudos, esta tiene 5 nudos. Y ahora vamos a ver cuáles grados de libertad tenemos por nudo. Ya vimos que el único desplazamiento que se restringe es el horizontal. De resto, hay desplazamientos y nos quedan el desplazamiento vertical, faltan los nudos, y el giro. En el nudo 2 es claro que ese nudo va a girar y se va a desplazar. Entonces voy a tener un desplazamiento vertical en el nudo 2 y voy a tener un giro en el nudo 2. Lo mismo en el nudo del voladizo. Ese nudo se puede desplazar verticalmente y puede girar. Coloco los desplazamientos en ese sentido hacia arriba porque hay que llevar una convención. Entonces, lo de siempre, se asume que va hacia arriba y si da negativo, no se movía hacia arriba, se movía hacia abajo. Entonces giro en 5. Esos serían, en teoría, los desplazamientos que uno diría, pues, como los más evidentes. Inmediatamente te pasa esto, o sea que sabes que al menos un nudo o 2 nudos de la estructura tienen 2 grados de libertad. Tienes que analizar toda la estructura con esos posibles 2 grados de libertad. Así conozcas que algunos de ellos ya son iguales a 0. No importa, el método después nos dirá, mira, dime cuáles son los desplazamientos restringidos y ahí le vamos a decir cuáles son. O sea que esta viga en realidad se tiene que analizar considerando todos los desplazamientos en todos los nudos. Tendríamos entonces 2 grados de libertad por nudo para esta estructura, que vendrían siendo desplazamiento vertical y giro. Esa sería la condición para una viga. Pasemos ahora a pórticos. La estructura más completa que vamos a analizar en este curso son los pórticos. Siempre tienen miedo a los pórticos, desde los estáticamente determinados hasta los estáticamente indeterminados. Si entendemos bien lo anterior, que así vamos a desarrollar esta unidad desde la estructura más básica, que es la cercha, cuando lleguemos a los pórticos vamos a ver que, como todo en este curso, es un método, así que hay que aplicar el método. Los pórticos para nuestro curso van a ser la estructura más completa, la que va a tener los 3 posibles grados de libertad por nudo. Bien, entonces digamos que es esta estructura. Aquí tenemos una carga P1 y una carga W. Y vamos a tener entonces aquí un nudo, 2, 3 y 4 nudos. Si analizamos un elemento de ese pórtico, cualquiera,
del nudo I al nudo J, tenemos entonces que cada nudo se puede desplazar horizontalmente, verticalmente y puede girar. Tenemos entonces que cada elemento se conforma por dos nudos, cada nudo tiene 3 desplazamientos y en total cada elemento del pórtico tendría 6 desplazamientos. Es la estructura más completa que podemos tener. Para este pórtico ejemplo que estoy colocando aquí, tendríamos que decir el nudo 1 se puede desplazar una cantidad lateral, una cantidad vertical y puede girar. Es evidente que por el tipo de apoyo que estoy colocando, esos 3 desplazamientos están restringidos. Ya vamos a ver qué hacemos con eso enseguida. El nudo 2 tiene libertad para moverse horizontalmente, verticalmente y puede girar. Ay, me lo coloqué. Dios, me equivoqué. Es el nudo 2. UX sub 2, UY sub 2 y teta 2. UX sub 3, UY sub 3 y teta 3. UX sub 4, UY sub 4 y teta 4. Esos serían los grados de libertad que tiene esa estructura que estoy planteando a modo de ejemplo. Muy bien, esas serían entonces las estructuras que vamos a analizar en este curso. Cercha, vigueta, viga y finalmente los pórticos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profe, esto en las viguetas se podría solo calcular el desplazamiento en los nudos. En las Es que viguetas, abajo en las vigas se puede calcular pues en cualquier punto, ¿no? ¿sí? Pero en las viguetas donde se podría calcular, o solo el giro. En la vigueta, o sea, esta clasificación entre vigueta y viga es porque una es más sencilla que la otra para analizar. La vigueta, si cumple estas 3 condiciones, entonces podemos establecer que siempre el desplazamiento horizontal es igual a 0 y el desplazamiento vertical es igual a 0. Entonces, el único grado de libertad que analizaríamos es el giro, pero solo si se cumplen esas condiciones, es decir, carga uniformemente distribuida. Hay una carga puntual, sí la hay, pero no me interesa conocer el desplazamiento debajo de esa carga puntual. Haz de cuenta que para esa viga me interesa elaborar diagrama de cortante, momento, fuerza, diagrama de cortante, momento y diagrama de cuerpo libre, y ya está. No me interesan desplazamientos. Entonces, como no me interesa, pues debajo de esa carga no coloco nudo, así que los nudos que se están colocando, todos están apoyados. Y con esa condición, entonces, solamente me quedan giros. La viga tiene la condición que habrá nudos que tienen desplazamiento vertical. Entonces, como hay una carga puntual, digamos que me interesa saber cuánto se desplaza la viga debajo de esa carga puntual. Hay un voladizo, me interesa saber cuánto se desplaza el voladizo. Entonces, ya aparecen desplazamientos verticales. Así que el ejercicio no es igual que el anterior, no porque se le suma un grado de libertad por nudo. Así que depende de lo que tú quieras analizar o de lo que se les pida analizar, se analiza como viga o como vigueta. Ustedes deben saber clasificar esos dos elementos. ¿Está claro? Sí, profesor. Gracias.
Muy bien, vamos ahora a ver los tipos de apoyos. Esto es muy importante y ustedes han visto los tipos de apoyos desde que iniciaron la línea de estructuras. Pero aquí vamos a asociarlos con los grados de libertad. Entonces tenemos el apoyo móvil. El apoyo móvil, el rodillo, apoyo fijo y empotramiento. Esos son los tres posibles apoyos que vamos a analizar. El móvil puede estar ubicado de esta manera o puede estar ubicado de esta manera. El fijo da lo mismo como lo ubiques, horizontal o vertical, igual anula los dos desplazamientos. Y el empotramiento, que es este. Muy bien, entonces aquí el tipo de apoyo lo vamos a relacionar con los posibles desplazamientos que se pueden generar en ese nudo donde está el apoyo. O dicho de otra manera, con los grados de libertad que anula ese apoyo. Si este es el nudo I y está el apoyo localizado de esta manera, es evidente que ese nudo me va a restringir el desplazamiento en I. El desplazamiento en I va a estar restringido y es igual a 0. Si está ubicado de esta manera, y este es el nudo I, se restringe el desplazamiento en X. Entonces, ese apoyo me da una restricción. El apoyo fijo. El apoyo fijo tiene dos restricciones. Me restringe el desplazamiento horizontal y me restringe el desplazamiento vertical en ese nudo, por su condición de apoyo fijo. Y el empotramiento restringe los tres desplazamientos. No permite el desplazamiento horizontal, no permite el desplazamiento vertical y no permite el giro. El giro está restringido en ese apoyo. Θ igual a 0. Esos son los tres posibles desplazamientos. Entonces, conocer el tipo de apoyo simplemente indicará qué grados de libertad están restringidos. Con el tipo de apoyo se concluye que grados de libertad están restringidos. Miremos entonces algunas restricciones. Restricciones. Las restricciones primero están asociadas a el tipo de apoyo. Entonces, según el tipo de apoyo, lo que acabé de mencionarles. Según el tipo de apoyo, veremos si tenemos un grado de libertad restringido, cuyo valor es igual a 0, o los 3 grados de libertad restringidos. Pero hay otra condición que puede generar una restricción. Es cuando un grado de libertad tiene restringido su desplazamiento a un único valor.
Cuando esto pasa, tendríamos lo siguiente. Digamos que tenemos esta viga y esta viga. Esta viga con esos tres apoyos. Y le colocamos una carga uniformemente distribuida. Muy bien, este es el apoyo 1 o el nudo 1, nudo 2 y nudo 3. Y esa viga puede ser la viga de un puente que se construye continuo. Entonces, se puede dar el caso en que se dice, mira, considera que el nudo 2 va a desplazarse una cantidad de 2 centímetros. ¿Por qué? Porque se va a sentar y el geotecnista te dice que se puede desplazar esa cantidad. Entonces, ese valor queda restringido, o sea, establecer en el cálculo que un desplazamiento tiene que ser igual a 2 centímetros se vuelve una restricción. O sea, no tiene libertad de moverse lo que quiera, no, se tiene que mover exactamente 2 centímetros. Entonces, cuando sucede esto, tenemos en realidad una restricción. Existe una restricción en el apoyo o en el nudo 2, sí, en el apoyo 2, en el nudo. Estamos hablando de nudos. Existe una restricción en el nudo 2. Esa restricción es que el desplazamiento vertical en el nudo 2 tiene que ser exactamente igual a 2 centímetros y se vuelve una restricción. En cambio, en el tipo de apoyo, no importa qué estructura sea, vas a tener siempre que la restricción es, independientemente de cuál grado de libertad, si horizontal, vertical o giro, vas a tener que todos son iguales a 0. Cuando hay una restricción diferente a esa condición, pues entonces me está diciendo que el desplazamiento está restringido, pero su valor es diferente de 0. Hay una restricción diferente de 0. Esto para que lo tengamos en cuenta cuando empecemos a clasificar o a determinar las posibles formas de solucionar una estructura con análisis matricial. Muy bien, ahora miremos la clasificación de los grados de libertad. Con lo que ya vimos, los vamos a clasificar en dos grupos. Grados de libertad restringidos grados de libertad restringidos, ya sea porque hay un apoyo, según el tipo de apoyo, porque hay un apoyo o porque el desplazamiento está restringido a un único valor, o sea, está restringido. Entonces, a este grupo lo vamos a llamar como UR, desplazamientos restringidos, y los grados de libertad libres. UL. Evidentemente los libres son los que quedan, los que se pueden mover lo que quieran. Miremos un ejemplo. Miremos esta cercha.
que tienen estos apoyos. Muy bien, entonces ya sabemos que por su condición de cercha tendrá dos posibles grados de libertad por nudo. Nudo 1, nudo 2 y nudo 3. Los grados de libertad serían horizontal y vertical en cada nudo. Entonces, los grados de libertad totales, número de grados de libertad totales, tenemos 2 grados de libertad por nudo, 3 nudos, entonces tenemos 6. Básicamente este número de grados de libertad totales se calcula como, acá le voy a colocar la nomenclatura, grados de libertad. Se calcula como 2 veces el número de nudos. N es igual al número de nudos. Entonces, los grados de libertad totales van a ser 2 por 3, tenemos 6 grados de libertad totales. De esos grados de libertad totales, que son todos los desplazamientos, definamos cuáles son los grados de libertad restringidos. Número de grados de libertad restringidos. O sea, los que conforman el grupo UR. Tendríamos restricción en el apoyo 1. Tenemos un apoyo fijo, entonces se restringen los dos desplazamientos. UX1 es restringido, UX1 es restringido, UY1 es restringido. Y tenemos una restricción en el nudo 3. En el nudo 3 solamente está restringido UY3. El desplazamiento horizontal es libre, se puede mover lo que quiera esa cercha horizontalmente en el nudo 3. Entonces aquí tenemos 3 grados de libertad restringidos. Como la restricción está dada por un apoyo, entonces diríamos que los 3 son conocidos y son iguales a 0. Entonces la restricción también me da una condición de tener desplazamientos conocidos. Muy bien, y ahora miremos el número de grados de libertad libres. O sea, lo que conforma el grupo UL. Para esa cercha sería entonces lo que no se mueve. Como libres tendríamos UX3, vamos en orden, coloquemos UX2 primero. El nudo 2 se puede mover lo que quiera, UX2, UY2, y el nudo 3 se puede mover lo que quiera, UX3. Cuando digo se puede mover lo que quiera es que desconocemos obviamente el valor y entonces esto se vuelve una incógnita. Los grados de libertad libres me representan las incógnitas de mi problema. Muy bien, miremos el mismo ejemplo ahora, pero con otra restricción. Vamos a decir que hay una condición. El desplazamiento 3 se restringe, el desplazamiento en el nudo 3, mejor, en el nudo 3 debe ser de 1 centímetro. Entonces esto se vuelve
una restricción. Muy bien, hacemos lo mismo, verifiquemos cuáles son los grados de libertad totales, grados de libertad restringidos y número de grados de libertad libres. Número de grados de libertad totales, tenemos los mismos 6 grados de libertad. Número de grados de libertad restringidos. Entonces, tenemos las condiciones de los apoyos, igual. El desplazamiento en 1 es restringido, el desplazamiento horizontal en el nudo 1, el desplazamiento vertical en el nudo 1 y el desplazamiento vertical en el nudo 3 son restringidos y son iguales a 0 porque están dados por el apoyo, iguales a 0. Pero se le suma otra restricción que es la que se está dando en el enunciado, y es que horizontalmente el nudo 3 se puede desplazar solamente 1 centímetro. Entonces aparece una restricción que es UX3 es igual a 0.01 metros. En total tendríamos entonces 4 grados de libertad restringidos. Por lo tanto, los grados de libertad libres se reducen solamente a los que están en el nudo 2, que serían UX2 y UY2. Solamente hay 2 grados de libertad libres. Esta clasificación de los grados de libertad se tiene que hacer para todas las estructuras con el fin de aplicar el análisis matricial de forma correcta. ¿Está claro? ¿Preguntas? Muy bien, entonces miremos ahora la teoría o el concepto que se aplica en el análisis matricial. Muy bien, miren, yo me vuelvo ya loca al final hablándoles siempre de rigidez en todo el curso de análisis, y es porque todo en las estructuras depende de la rigidez. La rigidez es una propiedad tan importante en las estructuras que hoy en día sigue siendo, y yo creo que seguirá siendo, una de las propiedades en las que más incertidumbre tenemos. Una cosa es lo que acá en números y por modelos nosotros calculamos como rigidez. Otra cosa es la que la estructura desarrolla ya construida. Es el término que nos cambia muchas cosas desde el punto de vista estructural y sobre todo cuando las condiciones son dinámicas, es decir, cuando llega el sismo. Las estructuras funcionando por cargas de servicio, como están ahorita todas aquí porque no se está generando ningún movimiento dinámico, como el sismo, tienen una rigidez, o sea, la estructura tiene una rigidez siempre, desde que se construye. Ustedes, su formación como ser humano, igual que yo, también tenemos una rigidez, o sea, estar ahí parados, que podamos pararnos, es porque tenemos una unión de elementos que nos permite
tener la rigidez para levantarnos, para caminar, para soportar algo. Lo mismo las estructuras, entonces la rigidez se vuelve una propiedad. Cualquier estructura que usted vea en pie es porque tiene una rigidez, independientemente que no le veas cargas sobre ella, tiene una rigidez. Así que como es una propiedad, entonces el análisis matricial lo que hace es utilizar esa propiedad para distribuir las fuerzas en los elementos. ¿Cómo se realiza esa distribución? Y es un concepto que es muy básico. Si yo tengo un conjunto de personas soportando algo, entonces uno asume o asumiría que la persona más fuerte de ese grupo de personas es la que más fuerza va a hacer, la que más va a soportar, porque es la más fuerte. Entonces, como es la más fuerte, ayúdale a los demás que son más débiles. Lo mismo pasa con los elementos de una estructura. En una estructura habrán elementos que son muy fuertes o muy rígidos. Entonces, en esos elementos muy fuertes o muy rígidos recaerá más responsabilidad para soportar las cargas. Algo así vimos en el análisis de muros, que el muro más fuerte era el que recibía más sismo, y así se repite para todas las estructuras. Entonces, como esa distribución de fuerzas depende de la rigidez, tenemos que calcular esa rigidez en las estructuras. ¿Cuál va a ser el concepto del análisis matricial? Pues va a ser un concepto basado en la rigidez, basándose en el concepto de rigidez. Basándose en el concepto de rigidez, el elemento que más sencillo hemos visto, esta columna sometida a una fuerza F, se forma una cantidad U. Entonces, cuando tenemos ese comportamiento, pues ya sabemos que el comportamiento es lineal y elástico. Un momento que se bloquee el programa. El comportamiento es lineal y elástico, y la constante de proporcionalidad de ese comportamiento no es otra cosa que la rigidez, es decir, rigidez, fuerza entre desplazamiento. O, visto de otra forma, la fuerza que le apliques al elemento es igual a la rigidez por el desplazamiento. Desde ahí se basa el análisis matricial, o sea, utilizando ese concepto que todos conocemos. Entonces, miremos una estructura. Tenemos esta estructura, un sistema de pórticos, y a esa estructura se le aplican unas cargas F2, F1, tanto horizontales como verticales. Muy bien. Esa es la estructura que queremos analizar. Entonces, el concepto que vamos a utilizar es el concepto de rigidez. El concepto de rigidez me dice que la fuerza que le estás aplicando a la estructura va a ser igual a la rigidez por
los desplazamientos. ¿Qué es lo que está pasando? Que aquí ya no tenemos solo un valor, porque tenemos una estructura, y la estructura que tiene, que está conformada por muchos nudos. Para esta que estoy mostrando tenemos 6 nudos. Y si es un pórtico, ya sabemos que hay 3 grados de libertad por nudo. Entonces, tenemos muchos nudos que conforman muchos elementos. Bueno, aquí no son muchos, pero pues en las estructuras sí vamos a tener muchos elementos. Entonces, como tenemos un ensamblaje de elementos, ahora los desplazamientos están ligados a todos esos posibles desplazamientos por nudos. Entonces no vamos a tener un único valor de desplazamiento, sino varios, y lo vamos a organizar en un vector. Este es el vector de desplazamientos. Muy bien. Las fuerzas. Evidentemente las fuerzas que le estoy aplicando a mi estructura, las fuerzas horizontales y verticales, no son solamente una, son varias fuerzas en diferentes elementos y en diferente dirección. Muy bien, todo esto lo vamos a simplificar organizando toda esa información en un vector de fuerzas. Si este es el sistema que me representa el concepto de rigidez para toda la estructura, entonces lo que tengo como rigidez va a ser una matriz de rigidez. Se conoce para el caso de la estructura como una matriz global de rigidez. Solo por esto, el método se llama análisis matricial, porque vamos a utilizar matrices y vectores, pero en realidad el concepto que se usa es un concepto de rigidez. Muy bien, de este concepto de rigidez, ¿qué conocemos y qué desconocemos? Las fuerzas deben ser conocidas, evidentemente. Usted tiene que saber qué fuerza le va a aplicar al sistema. La rigidez, para conformar la matriz de rigidez, tiene que conocerse, porque les dije desde el principio, o sea, la rigidez es una propiedad de la estructura, entonces tenemos que conocer qué tan rígida es la estructura. Por lo tanto, la única incógnita es el desplazamiento. Los desplazamientos. Esas son mis incógnitas. Muy bien. Así que como es mi única incógnita, tengo que ver cómo conformo el vector de fuerzas, que simplemente es organizar la información de las fuerzas que hay en la estructura. Eso no es complejo, la verdad. Lo complejo aquí es cómo conformo esa matriz de rigidez. Esa es la parte en donde nos vamos a demorar un poquito, bueno, no mucho, porque ya está hecho. ¿Cómo vamos entonces a conformar la matriz de rigidez? Matriz global de rigidez. Muy bien, esa matriz global de rigidez resulta del ensamblaje de todas las matrices elementales de rigidez.
de las matrices elementales de rigidez. Me explico. Volvamos al pórtico más pequeño, un piso, para no extendernos mucho. Tenemos este pórtico. No me interesa qué cargas tiene porque pues la rigidez es una propiedad, entonces lo puedes analizar sin cargas, que igual él tiene rigidez. Hay que saber calcularle esa rigidez. Entonces mi estructura es un pórtico. La estructura es el pórtico. O sea que al pórtico le determinamos esa matriz global de rigidez, caso G. Aquí me faltó el subíndice G, matriz global de rigidez. Pero esa estructura está conformada por elementos. Los elementos de ese pórtico van a ser vigas y columnas. Cada elemento va a tener su propia matriz elemental de rigidez. Entonces, si este pórtico tiene 4 nudos, nudo 1, 2, 3 y 4, tenemos que hay 3 elementos. Tenemos 3 elementos. Tenemos el elemento 1, 2, que tendría una rigidez resumida en la matriz elemental 1, 2. Tenemos el elemento 2, 3, que va a tener una matriz elemental 2, 3, que caracteriza su movimiento. Y un elemento 3, 4, que tendrá una matriz elemental 3, 4. Muy bien, entonces tenemos 3 matrices elementales, 3 elementos. Elemento 1, 2, elemento 2, 3 y elemento 3, 4. Así que cuando tengamos ese sistema conformado, o sea que conozcamos cuál es la matriz elemental de cada sistema, simplemente unimos esas 3 matrices, K1, 2, KE 2, 3, KE 3, 4 y las ensamblamos. Se ensamblan en orden para conformar finalmente la matriz global de rigidez. ¿Listo? Ese es el procedimiento. Entonces ya sabemos cómo conformar la matriz global de rigidez. Ya se sabe, se necesitan las matrices elementales de rigidez. Ahora la pregunta es, ¿cómo conformo las matrices elementales de rigidez? Miremos entonces cómo se conforman esas matrices. Matriz elemental de rigidez, caso E. Muy bien. Esa matriz elemental de rigidez me va a relacionar lo siguiente, o sea, utiliza primero concepto de rigidez, usando el concepto de rigidez. Concepto de rigidez, rigidez es igual a fuerza entre desplazamiento, o fuerza igual a rigidez por desplazamiento.
Entonces digamos que tengo este elemento que va del nudo I al nudo J. Y voy a decir que el nudo I, o que en el nudo I hay tres fuerzas aplicadas, una fuerza horizontal, una fuerza vertical y un giro. Perdón, un momento, M sub I. Y en el nudo J igual hay tres posibles fuerzas, una fuerza horizontal, una fuerza vertical y un momento. Esas fuerzas me van a generar unos desplazamientos. En este mismo orden en que coloqué las fuerzas, voy a colocar los desplazamientos. Entonces, en el nudo I ya vimos, lo máximo que vamos a tener en este curso son 3 grados de libertad por nudo, horizontal, vertical y un giro. ¿Ok? Entonces tenemos fuerzas relacionadas con desplazamientos. Así que por concepto de rigidez voy a decir, mira, esas fuerzas van a ser iguales a los desplazamientos multiplicados por algo. ¿Qué es ese algo? La matriz elemental de rigidez, K sub E. Concepto de rigidez simplemente. Matriz elemental de rigidez. Multiplico esa matriz elemental por mis desplazamientos y obtengo las fuerzas. Organicemos esto en forma matricial. Entonces, aquí tendría un vector de fuerzas que es igual a una matriz de rigidez, que es la elemental porque estoy analizando un elemento, multiplicando a un vector de desplazamientos. Entonces este sería vector de desplazamientos en los nudos de un elemento, para diferenciarlo del vector anterior, que era desplazamientos en toda la estructura. Este va a ser el vector de fuerzas en los nudos de un elemento. Ya está, con esa información podemos entonces conformar el sistema matricial. Organicemos esas ecuaciones de forma matricial. Se me vean, ahí está. Tendría vector de fuerzas Fx sub i, Fy sub i y M sub i. Fx sub j, Fy sub j y M sub j. Este sería
mi vector de fuerzas. Es igual a una matriz que desconozco, pues sus elementos, pero sí conozco su tamaño. Tiene que ser las filas por las columnas. Entonces, las filas están dadas por el número de fuerzas, que son 6, y las columnas, el número de grados de libertad, que también son 6. Ux sub i, uy sub i, teta sub i, ux sub j, uy sub j y teta sub j. Entonces, esa matriz tiene tamaño 6 por 6. Esa es la matriz elemental de rigidez. Algo importante en esta organización es que el primer grupo de grados de libertad están organizados para el nudo inicial del elemento y los últimos 3 para el nudo final. Con este concepto de rigidez, miren, todo sigue siendo rigidez y así va a ser todo el método, y todo lo de análisis es por concepto de rigidez. Podemos conformar la matriz elemental de rigidez. Esta matriz se puede conformar usando 3 principios. Primero, segundo, tercero. El primero es el principio del equilibrio. El segundo es el de propiedades del material. Y el tercer principio de compatibilidad de deformaciones. Usando esos 3 principios se conforma esa matriz elemental de rigidez. Muy bien, ahora les queda primer tareita. En Classroom hay varios creé varios materiales para la unidad de análisis matricial. Las usamos en todos los semestres. Entonces van a entrar a Classroom en la parte de análisis matricial y van a verse los videos que hay de la demostración de esa matriz elemental de rigidez. Esa demostración básicamente resume esos 3 principios con los que se conforma la matriz elemental de rigidez. Son 3 videos separados para cada principio, si no estoy mal, si ahí es una lista, y obviamente pues los videos son de mi autoría. Entonces los van a ver, los van a estudiar y van a comprender esas demostraciones. Tal que en el examen final se va a preguntar alguna de esas demostraciones. Entonces ya tienen un punto del examen final. Si usted no se mira los videos y no mira las demostraciones, pues menos un punto para ese examen final. ¿Listo? O sea, un punto de los que coloquen el examen final, que no sé cuántos porque no he hecho ni el tercero. Pero pues ya conocen algo que fijo va a salir en el examen final. Muy bien, cuando vean eso, estos videos, se va a presentar al final cómo queda la matriz elemental de rigidez, que en el mismo
en el mismo, en la misma unidad de Classroom, aquí está matriz elemental de rigidez. Entonces entran aquí y descargan, imprimen el documento que está en esa unidad. ¿Listo? Ese documento lo van a seguir usando, pues relativamente, porque igual les voy a pedir que lo simplifiquen, porque van a ver esa matriz elemental que se presenta ahí y se van a asustar. Pero no se preocupen, que siempre se busca que todo sea lo más sencillo posible. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es simplificar esa matriz elemental que se presenta. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Ok. ¿Me están escuchando, verdad? Sí, Sí, profe. En los videos que tengo en YouTube de este curso, creo que hay soluciones que yo hago con un programa que se llama Matemática. ¿Le recomiendo usarlo? Se lo recomiendo usar, así como para cualquier tema del curso. Matemática es un programa que se parece mucho a MatCat, es muy generoso, muy amigable con el usuario, y yo todos mis exámenes y todos los ejercicios los hago en ese programa. Esta matriz está calculada en este programa. Esta es la matriz elemental general. Finalmente, con este método o con esos tres principios, se demuestra que esa matriz elemental es igual a una matriz A, que se llama matriz de cosenos directores, por una matriz S, que se llama matriz con las propiedades del material, por la transpuesta de la matriz de cosenos directores. Eso es lo que se hace con los principios anteriores. Con equilibrio se determina cuál es la matriz de cosenos directores. Ahorita la coloco abajo. Se determina cuál es esa matriz. Con propiedades del material se conforma la matriz S, y con compatibilidad de deformaciones se conforma la matriz de cosenos directores transpuesta a matriz de cosenos directores. Y S, matriz con propiedades del material. Muy bien, entonces esta matriz que indico en el documento que ustedes van a imprimir queda de esa forma. Miren, aquí estoy multiplicando la matriz de cosenos directores por la de propiedades del material y la transpuesta de la matriz cosenos directores. ¿Cómo utilizaríamos esa matriz? Con este orden, el que inicialmente les había mostrado. Muy bien, entonces tenemos que el orden de las filas y el orden de las columnas obedece a los grados de libertad. Digamos que aquí tenemos una columna, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí están las 6 columnas y asimismo las 6 filas.
Ustedes imprimen este documento y pueden hacer lo mismo que yo estoy haciendo. Se me satura mucho con esas líneas horizontales, dejémoslas así. Muy bien, entonces en orden aquí tendría Ux sub i, Uy sub i, teta sub i, nudo inicial, grados de libertad para el nudo inicial, grados de libertad para el nudo final, Ux sub j, Uy sub j y teta j. Las filas igual, aunque están organizadas de acuerdo a las fuerzas, les voy a nombrar igual que los desplazamientos, da lo mismo. Ux sub i, Uy sub i, teta sub i, Ux sub j, Uy sub j y teta sub j. Tenemos entonces los 6 grados de libertad agrupados en esa matriz. Esta matriz de tamaño 6 por 6 sería para el elemento más grande que nosotros vamos a analizar en este curso, que sería el de pórtico, porque para pórtico dijimos hay 3 grados de libertad por nudo. Pero estas matrices se pueden simplificar. Entonces miremos ahora las matrices elementales simplificadas. Comencemos con la cercha. Dijimos que era la primera estructura que íbamos a analizar. De la cercha dijimos que solamente habían 2 grados de libertad por nudo. Y J. Desplazamiento horizontal, desplazamiento vertical. Solo 2 grados de libertad por nudo. Entonces lo que vamos a hacer es simplificar esta matriz grande que tiene 6. Listo. Entonces, ¿cómo la simplificamos? Pues anulando lo que no tenemos. Tenemos entonces que los giros son indeterminados. ¿Por qué son indeterminados? Porque básicamente la cercha no tiene flexión, no va a tener flexión. Entonces esa es la condición relevante. La cercha no tiene flexión y eso me garantiza que la inercia no interesa y los giros son despreciables. Despreciables no, indeterminados. Muy bien. Así que voy a anular todo lo que tiene giros, anulo esta columna, anulo esta columna, anulo esta fila y anulo esta fila. Y me quedan 4 términos para los 4 grados de libertad. Pero a su vez esos términos los voy a simplificar. Dijimos, la inercia no me interesa, entonces todos los términos que tienen inercia los voy a quitar. Donde hay inercia, quito ese término.
todos los términos de inercia. Si no se ve bien aquí en el video, pues en el documento lo van a ver, y si no, abren el documento en Classroom y ahí pueden ver lo que les estoy mostrando. Anulando esos términos que tienen inercia, entonces ya me quedan solamente unos términos que dependen del área, del módulo de elasticidad, de la longitud del elemento, y que me multiplican un seno o un coseno, o la multiplicación de ambos. Así que esta matriz se simplifica muchísimo. Todos los que estoy indicando quedan en función de área, módulo, elasticidad y longitud, que recordemos el concepto. Área por módulo elasticidad sobre la longitud, ¿a qué es igual? Área por módulo elasticidad sobre la longitud, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? ¿No recordamos? A fuerza sobre deformación. Fuerza sobre deformación o la rigidez axial. ¿Listo? Entonces, puedo sacar ese término de rigidez axial como constante de esta ecuación o de esta matriz. La saco como constante. Todos los términos están en función de esa rigidez axial. Así que sale como constante. Área, módulo de elasticidad, longitud. Es igual a una matriz que es de tamaño 4 por 4. Una matriz que es tamaño 4 por 4 y que tendría la siguiente forma. Entonces, organicemos la información. Como simplifiqué los giros, ahora solamente voy a tener desplazamiento. Desplazamiento vertical, perdón, horizontal, vertical en el nudo inicial y en el nudo final. Ux sub i, uy sub i, ux sub j y uy sub j. Si ustedes abren el documento que está en Classroom, pueden ver los valores con más claridad. Y por ejemplo, en el primero tengo área, módulo, elasticidad, longitud, que ya la saqué como constante, y me queda un coseno al cuadrado. En el segundo término me queda seno al cuadrado. Luego coseno por seno y negativos menos coseno por seno. Ay no, perdón. Este acá no iba. El segundo estaba anulado por la inercia. Ahora tengo es aquí coseno por seno. El signo no se ve bien porque lo tapé con positivo. Coseno por seno. El siguiente tiene coseno al cuadrado negativo menos coseno al cuadrado. El siguiente tiene coseno por seno negativo menos coseno por seno. Siguiente fila, coseno por seno por seno, seno al cuadrado. Luego tiene menos coseno por seno. Quito las nubecitas que hice porque no me dejan ver el signo. Menos coseno por seno y seno al cuadrado.
Siguiente, coseno al cuadrado negativo menos coseno por seno, coseno al cuadrado positivo y coseno por seno. Esta es una matriz diagonal, es una matriz simétrica, simplemente cambia de signos las siguientes filas, los términos son iguales. Esta matriz es la matriz simplificada para un elemento tipo cercha. Es una matriz mucho más pequeña, depende de la rigidez axial y de una matriz conformada por cosenos y senos. Entonces, C es el coseno de alfa, no les indiqué que era alfa, ya les coloco alfa, y S es el seno de alfa. Alfa es la inclinación del elemento. Aquí tenemos alfa. ¿Listo? Entonces miren esa matriz grandota que asusta, se puede simplificar, se simplificó para el caso de una matriz tipo cercha. A ustedes como tarea les va a quedar hacer lo mismo para las matrices de una vigueta, de una viga y de un pórtico. Entonces, tarea, conformar las matrices elementales simplificadas para una vigueta. Solamente les voy a dar el tamaño de esa matriz. Para una vigueta, la matriz elemental va a ser de tamaño 2 por 2, sí, 2 por 2. Para una viga, o sea, las estructuras que al inicio les mostré, la matriz elemental va a ser de tamaño 4 por 4. Y para pórticos van a ser lo siguiente. Vamos a considerar para este curso que los pórticos tienen vigas cuyo ángulo de inclinación es igual a 0 o es igual a 180 grados, o sea, son elementos horizontales. Horizontales. Y vamos a considerar que las columnas tienen un ángulo de inclinación de 90 o de 270 grados, es decir, que son elementos verticales. Podemos tomar 0 o 90. Yo les aconsejo tomar, 0 o 180. Yo les aconsejo asumir que las vigas tienen ángulo de inclinación de 0 y de 90 grados. Ya después les diré por qué. O sea, porque se puede tomar 270, claro que sí, o 180, claro que sí. Pero para simplificar los cálculos, recomiendo estos ángulos de inclinación. Con esos ángulos de inclinación ustedes van a simplificar las matrices. Aquí sacan una matriz elemental para la viga de un pórtico y una matriz elemental para la columna del pórtico. Ambas matrices van a ser de tamaño 6 por 6, pero no van a quedar en función de, del coseno o del seno, porque pues como en unos casos, por ejemplo en el caso de la viga, para la viga de un pórtico, si usted dice, mire, yo voy a tomar que alfa es igual a 0, esa condición que te garantiza, muy bien, que el coseno de alfa es igual a 1 y el seno es igual a 0. Entonces se le van a anular algunos términos. Coseno de alfa es igual a 1 y el seno es igual a 0.
y esto anula términos. ¿Listo? Eso es lo que van a simplificar, o con esas condiciones van a simplificar. Entonces, por favor, en la próxima clase necesito esas matrices simplificadas, porque con ellas vamos a trabajar los ejercicios. O sea, yo no voy a mostrar ya esta matriz elemental grande que está en Classroom. Ustedes la van a imprimir para hacer la tarea de simplificar y conformar matrices más pequeñas. Para los exámenes, para los ejercicios en clase, vamos a utilizar esas matrices elementales simplificadas. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.